Hola, este es el Seminario de Interpretación Bíblica y es un privilegio contar con su compañía. También es un privilegio tener al Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica BRI, para presentar el tema de hoy. Hola, Dr. Hazel, ¿qué vamos a aprender hoy? Bueno, hoy nuevamente aprenderemos algo fascinante sobre la profecía bíblica, pero esta vez sobre las profecías condicionales, especialmente en lo que se refiere al pueblo de Israel. ¿Sabes? Hay algunos cristianos que interpretan la Biblia de manera muy literal y piensan que la nación de Israel, la nación política tal como existe hoy, es el cumplimiento literal de las profecías bíblicas en el Antiguo Testamento. Y en este libro, y en el capítulo del libro, estudiaremos con mayor detalle estos pasajes sobre Israel y el carácter condicional de estas profecías. También aprenderemos algunos principios bíblicos que funcionan en la Biblia misma y que pueden ayudarnos a tratar fielmente estas profecías, así como ver cuál es su significado y cuál es realmente el papel de Israel en la Biblia para nosotros hoy. ¿Y quién presentará este tema? Quien compartirá este mensaje con nosotros será el Dr. Elías Brasil de Souza. Es el director del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Como su nombre lo indica, es originario de Brasil, de América del Sur, y ha enseñado allí durante muchos años en nuestras escuelas, y ha realizado su doctorado en Andrews University. Y ahora trabaja como director del Instituto de Investigación Bíblica en la Conferencia General. Es un experto en el santuario y se ha ocupado de la cuestión de las profecías condicionales. Creo que obtendrá algunas ideas bíblicas muy interesantes y útiles sobre la naturaleza de esas profecías. Y mientras estudia eso, espero que reciba una rica bendición y que Dios le ayude a comprender mejor el mensaje bíblico de estos pasajes. Se une a nosotros el Dr. Elías Brasil para considerar las profecías condicionales sobre Israel a través de un enfoque hermenéutico. Dr. Brasil, antes de profundizar en este tema, ¿podría darnos una pequeña idea de cómo encaja Israel en nuestra comprensión religiosa? Bueno, creo que en primer lugar tenemos que hacer una distinción entre el Israel del Antiguo Testamento, el Israel bíblico y el Israel de hoy como nación, entre otras naciones del Oriente Medio. Es muy importante aclarar esta distinción, de lo contrario confundiremos las cosas y crearemos ciertos problemas hermenéuticos para nuestra comprensión de las Escrituras. Y hay varios pasajes del Antiguo Testamento que tratan de Israel. Varios pasajes del Antiguo Testamento hablan de Israel. Pero cuando estos pasajes hablan de Israel, debemos tener en cuenta que no los entendemos como una referencia al Estado de Israel, sino que es una referencia a Israel dentro del marco del pacto entre Dios y su pueblo en Sinaí, con el pacto entre Dios y Abraham. Así que es una distinción que debemos hacer desde el principio. De lo contrario, toda la discusión y la comprensión de Israel se volverán confusas. Y probablemente esta sea la razón por la que hoy tenemos varias interpretaciones y predicciones proféticas centradas en el Oriente Medio, y creo que viene de este malentendido hermenéutico fundamental. Algunas personas piensan que Israel ha sido sustituido. ¿Cómo lo entendemos? Es una gran pregunta y creo que va al núcleo del tema. En el pasado, muchos cristianos solían decir, bueno, Dios rechazó a Israel y por eso surgió con los padres de la iglesia y posteriormente a través de las edades y especialmente a través de la Edad Media. Esta noción de que Dios rechazó al pueblo judío
Y por lo general el argumento era el pueblo judío mató a Jesús, así que Dios los rechazó. Como resultado de este tipo de comprensión, se expandió el antisemitismo en el mundo. Así que los judíos comenzaron a ser perseguidos porque eran asesinos de Dios. Pero este es otro problema. Este es un malentendido fundamental de las Escrituras. En primer lugar, ¿por qué realmente Jesús no fue asesinado por los judíos? Desde una perspectiva política y desde una perspectiva histórica, Jesús fue ejecutado por el poder romano. Los judíos no tenían el poder de ejecutar a Jesús. Lo hizo el poder romano. En segundo punto, por supuesto, algunos fueron parte del proceso, especialmente los líderes del pueblo. Pero el punto es que los que mataron a Jesús no fueron los judíos. Los que mataron a Jesús somos cada uno de nosotros. Matamos a Jesús con nuestros pecados porque Jesús vino a morir por nosotros. Así que no debemos culpar a los judíos por la muerte de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz fue el resultado del pecado humano. Así que vino a pagar el precio de nuestros pecados y murió en la cruz para ser nuestro sustituto para salvarnos. Ese es otro aspecto teológico fundamental de todo el tema que debemos tener en cuenta. Ahora, el punto es, ¿rechazó Dios a los judíos? Esa es una pregunta muy, muy importante y quiero ser tan directo en la respuesta como lo es la pregunta. Yo diría, Dios no rechazó a su pueblo. Y Pablo es muy claro en Romanos, capítulo 9 al 11. Este es el tono de esos capítulos. Dios no rechazó a su pueblo. Porque lo que sucedió en el proceso del plan de salvación fue que los judíos que aceptaron a Jesús se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Cuando Jesús vino a establecer su misión en la tierra, a llevar a cabo la salvación a través de su ministerio y su muerte en la cruz, primero estableció un grupo de personas, lo que llamaríamos el pueblo de Dios o el remanente que se unió a Jesús. Así que eligió a 12 personas para que lo siguieran, porque Jesús estaba reconstruyendo Israel. Y para reconstruir Israel con un remanente, eligió a 12 judíos para que lo siguieran. Entonces, no podemos decir que Jesús o Dios rechazaron a los judíos. Los judíos estaban en el centro de todo lo que vino a hacer Jesús. Y sobre todo, y en última instancia, Jesús era judío, nuestro Salvador. Entonces, cuando Dios decidió hacerse hombre, porque esto es importante para redimirnos, vino como judío, no como perteneciente a ningún otro grupo étnico, sino precisamente como judío. Así que nosotros como cristianos tenemos toda la razón para valorar y amar al pueblo judío, porque a través del pueblo judío recibimos las Escrituras y a través también del pueblo judío recibimos al Salvador del mundo. Entonces, esto es, yo diría, muy importante cuando hablamos toda la situación relacionada con Israel. ¿Ha habido alguna vez un intento de eliminar el Antiguo Testamento del canon bíblico? Bueno, hubo algunos intentos de eliminar los libros del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento de las Escrituras, pero lo intentó un hereje llamado Marción en el siglo I. Así que Marción, pronunciado de manera distinta en función del idioma, comenzó con la idea de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que es el Padre de Jesucristo. Y sobre la base de ese criterio, se deshizo del Antiguo Testamento y de grandes porciones del Nuevo Testamento. Pero la iglesia pronto reconoció que eso era herejía. Porque si eliminamos el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo Testamento. Justo al principio, al comienzo del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, la genealogía de Mateo comienza con Abraham, luego va a algunos patriarcas, lista a los reyes de Israel y llega a Jesús. Es una larga genealogía que rastrea la ascendencia de Jesús hasta Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo y el Nuevo Testamento en su conjunto
mostrarán que Jesús es el cumplimiento de las profecías hechas a Abraham, hechas a Israel en el pasado. Y Jesús era el rey de la línea de David, que ahora vino como el nuevo rey de Israel, como el rey legítimo de Israel y del mundo, obviamente. Entonces, sin el Antiguo Testamento, Mateo no tendría sentido. Lo que hizo Jesús, lo que cumplió o su muerte en la cruz no podría entenderse sin el Antiguo Testamento. Sin todo el sistema de sacrificios, el santuario, todos los pactos, las promesas que Dios hizo a su pueblo en el pasado, en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo esto se cumplió en Jesús. Entonces, si quitamos el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento y no hay Evangelio, por así decirlo. ¿Cuál es el papel de Israel en el plan de salvación de Dios? Antes que nada, debemos entender que Dios hizo un pacto con Israel. Y está muy claro en el Antiguo Testamento. En Éxodo, del capítulo 19 al capítulo 24, todos esos capítulos explicarán lo que Dios hizo con Israel. Está el pacto en el Sinaí, cuando Dios les dio las tablas de piedras, los 10 mandamientos, y a lo largo del Antiguo Testamento, la noción de que Dios, entre todas las naciones del mundo en ese momento, eligió a Israel, es muy claro, pero luego tenemos que explicar por qué Dios eligió a Israel. La Biblia deja en claro que Israel fue el pueblo elegido no para obtener derechos exclusivos de salvación, sino que fue el pueblo elegido porque Israel fue el instrumento en las manos de Dios para propagar la verdad, el mensaje de Dios por todo el mundo. Así que este era el papel de Israel. De hecho, Israel es la nación elegida en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, pero para una misión, no para la salvación. Y Dios, en su soberanía, en su presencia, determinó que elegiría un pueblo y eligió a Israel. Por supuesto, hay una trayectoria en las narrativas de la Biblia, pero estoy simplificando las cosas aquí. Pero a partir de Génesis 12, cuando Dios eligió a Abraham y luego a Isaac y Jacob y así sucesivamente, ese linaje llevó a Israel con quien Dios hizo el pacto. Así que en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, en los profetas, en los libros históricos, está muy claro que Israel fue el pueblo elegido por Dios para cumplir la misión de Dios. Porque la salvación siempre estuvo disponible para todos. Pero a través de Israel, Dios quería que el mundo conociera su carácter, que conociera la verdad, y ese era el propósito de Israel. Por eso Dios eligió a Israel. ¿Qué otras razones hay para ser elegido? En varios momentos de la historia, creo que los israelitas se sintieron demasiado orgullosos de su posición en el mundo. A veces se olvidaron de que habían sido elegidos para servir y no para ser servidos, elegidos como favoritos de Dios para la misión y no para la salvación. Y esta es la razón por la que tenemos tantos mensajes proféticos en el Antiguo Testamento, también dirigidos a Israel y dando mensajes de reprensión a Israel, porque se habían apartado de los caminos de Dios, se involucraron demasiado con las naciones circundantes. Ellos, en lugar de transmitir las palabras de Dios al mundo, estaban absorbiendo la cultura que los rodeaba y por lo tanto estaban distorsionando su función como representantes del carácter de Dios al mundo que los rodeaba. Y esta es la razón por la que terminaron en el exilio. En el 722 a.C., la parte norte de Israel, el reino norte de Israel, fue tomado cautivo y básicamente disuelto por los asirios. Y posteriormente, en el 586 a.C., los babilonios vinieron y se llevaron a Judá a Babilonia. Así que por eso, porque fallaron en su misión, Dios tuvo que reprenderlos y así sucesivamente. Al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento hay maravillosas promesas hechas a Israel de que Dios vendría y moraría entre ellos y pondría su gloria en Jerusalén
y las naciones del mundo entonces peregrinarían para aprender de Dios en Jerusalén. Todas estas promesas también están ahí. Y aquí está el kit de la cuestión, porque algunas personas aceptan esas promesas y dicen, bueno, estas deben aplicarse hoy a Israel. ¿Hay un papel para el Israel nacional en los acontecimientos finales? En primer lugar, permítame volver al tema de la hermenéutica, al tema de la interpretación, que abordo más o menos al comienzo de nuestra conversación. Debemos entender que nuestra interpretación del Antiguo Testamento y especialmente las profecías relacionadas con Israel deben ser interpretadas a la luz de Cristo, a la luz del Nuevo Testamento. No debemos llevar las profecías a Israel en el Antiguo Testamento y simplemente tomarlas literalmente ignorando la interpretación de esas mismas profecías en el Antiguo Testamento y especialmente en la vida, el ministerio de Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo, como he mencionado antes, reunió a su alrededor a un grupo de 12 discípulos o apóstoles. Con eso les estaba indicando a todos que estaba reconstruyendo Israel. Ese grupo de hombres judíos era el nuevo Israel y eligió precisamente a 12 porque 12 era el número de las tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Así que ahora Jesús reconstruye Israel a lo largo de su ejército, alrededor de su persona. En varios pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en Mateo, Jesús se presenta a sí mismo como el nuevo Israel. En otras palabras, Jesús es la nación de Israel. Jesús encarna en su persona, porque vino del linaje de David, vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento hechas a Israel. Ahora, el nuevo Israel o el Israel de Dios es Jesús y los discípulos que se reunieron a su alrededor y muchos otros judíos que se unieron a Jesús. Porque a veces pensamos que el pueblo judío simplemente rechazó a Jesús. Esto no es absolutamente cierto. No lo es, por supuesto. Algunos judíos, o probablemente un buen número de ellos, no aceptaron el mensaje de Jesús. Pero un buen número de judíos se unieron a Jesús y la iglesia primitiva estaba formada básicamente por judíos. De modo que los judíos eran el núcleo del nuevo Israel. Pero con ese grupo de personas, Dios tenía un plan para el mundo, porque para el antiguo Israel, para el Israel del Antiguo Testamento, Dios había prometido la tierra de Canaán. Dios prometió morar entre ellos en el monte Sión, en el templo, y lo hizo muchas veces. Él les dio esa tierra, pero en Jesucristo, Dios estaba prometiendo el mundo entero a su pueblo. Y en Jesucristo, el instrumento de la salvación de Dios para el mundo ya no es una nación, sino un pueblo multiétnico que está presente en todas partes del mundo. Así que debemos entender eso antes de abordar específicamente el tema del cual es el plan de Dios para Israel hoy. Así que hoy, todos los que están en Jesús, según el apóstol Pablo, son descendientes de Abraham, son verdaderos israelitas. Esto es lo que define teológicamente a un verdadero israelita hoy. Estar en Jesús, estar conectado con Jesús, porque Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero rey de Israel. Jesús es el descendiente de David, por lo que encarna en sí mismo a la nación de Israel. Entonces, si estamos en Jesús, somos el verdadero Israel. Así que el Israel de Dios hoy somos todos los que estamos en Jesús, los que lo seguimos. A través de nosotros, Dios quiere llegar al mundo precisamente de la manera en que Él, por supuesto, quería llegar en la época del Antiguo Testamento, a través de un grupo étnico, Israel. Así que desde esa perspectiva, a la pregunta, ¿cuál es el papel de Israel, el Israel nacional hoy en el plan de Dios? Permítanme decirles que hoy Israel es una nación entre otras naciones. Para nosotros, Israel es históricamente especial porque a través de Israel tenemos las escrituras. Entonces, Israel y el pueblo judío, yo diría que son una especie de recuerdos históricos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y continúa haciendo hoy. Porque me pregunto, si Israel habría desaparecido como los moabitas, los amonitas y muchos otros grupos étnicos del pasado,
Algunas personas dirían hoy, bueno, todo lo que hay en la Biblia sobre este pueblo de Israel no es cierto, como dicen algunos hoy, negando la historicidad de la Biblia. Pero cuando se trata de Israel, nadie puede decir eso, porque la nación de Israel está en Palestina. Nadie puede negar que la Biblia es verdadera. Cuando la Biblia se refiere a lo que la gente llamaba Israel, cuando la Biblia habla de Judá, de Canaán, la tierra de Israel, porque está allí, se puede visitar, se puede ir y ver. Pero diría que Dios tiene un plan para el mundo de hoy. Sin embargo, ese plan no se limita a un grupo étnico en particular. Entiendo que muchos judíos son parte del pueblo de Dios hoy. Siguen a Jesucristo y hacen el plan de Dios para el Israel que se reunió alrededor de Jesús. Pero Dios no tiene un estado en el mundo, porque si tuviera un estado en el mundo, la nación, los estados de nuestra nación, eso no sería consecuente con lo que vemos en las Escrituras, en la Biblia. Entonces Israel tiene como nación todos los derechos para existir como un Estado independiente. Por supuesto, tienen todos los derechos de acuerdo con el derecho internacional, etcétera. Así que todos conocemos la difícil situación del pueblo judío durante el Holocausto. Entonces necesitaban a la nación, necesitaban el país, necesitaban la tierra que se les fue otorgada y tienen todos los derechos para existir como nación independiente. Pero cuando se trata de una teología de las Escrituras, de lo que Dios quiere lograr en el mundo, les diría que el instrumento de Dios es el Israel que se reunió alrededor de Jesucristo, que está compuesto por judíos y gentiles. Entonces, todo el que acepta a Jesús tiene el privilegio de ser el Israel de Dios y así cumplir el propósito de Dios de llegar al mundo a través de Jesucristo. ¿Cómo podemos entender el pacto hecho con los judíos? En primer lugar, tengamos en cuenta que hemos obtenido las escrituras del Antiguo Testamento a través de los judíos. Ellos conservaron la copia, copiaron el manuscrito a lo largo de los siglos y estudiaron las escrituras del Antiguo Testamento. Así que estamos muy agradecidos por lo que han hecho los judíos, por los escribas judíos y los llamamos masoretas más adelante, quienes preservaron el texto del Antiguo Testamento, sin el cual nuestra comprensión del Evangelio sería muy pobre. Así que, debido a que estuvieron expuestos a la palabra de Dios, aunque solo sea en el Antiguo Testamento, en lo que llamamos Antiguo Testamento, porque para ellos es la Biblia hebrea, por supuesto, obtuvieron muchos beneficios y bendiciones, porque vemos que algunos tienen reglas muy estrictas en cuanto a comida y otras cosas. Y esto viene como una bendición. Entonces aprenden a leer desde muy pequeños porque tienen ese compromiso de estudiar la ley. Así que creo que todos estos aspectos de la vida judía al final los bendijeron. Al final les permitieron ser preservados incluso cuando todas las naciones del mundo antiguo simplemente desaparecieron en la corriente de la historia. Los judíos mantuvieron su identidad. Así que esto es algo muy importante. Y nunca me canso de decir que estamos agradecidos por lo que el pueblo judío ha logrado a lo largo de la historia. Les debemos mucho como cristianos. Pero mencionaste algo relacionado con el pacto. Este es un tema muy, muy, muy complejo porque no es muy fácil de explicar. Algunas personas a veces lo malinterpretan con mucha facilidad, pero entendamos el pacto de esta manera. Todo lo que puedo hacer aquí es ofrecer un resumen. Dios hizo el pacto con Abraham y le prometió la tierra de Canaán a sus descendientes. En el Sinaí, Dios hizo el pacto con los descendientes de Abraham, con Israel, y reiteró la promesa. Entonces Dios los guió a la tierra prometida y les dio esa tierra. Así que esa tierra les fue dada a Israel en el Antiguo Testamento como resultado del pacto, de una promesa o compromiso entre Dios e Israel. En realidad fue una promesa que Dios le hizo a Israel por su gracia, no porque Israel fuera mejor que otras personas.
que otros grupos étnicos, sino que el pacto se realizó bajo el Dios soberano. Sin embargo, el pueblo rompió con frecuencia ese pacto. Vemos esto en los profetas, iban a los ídolos, rechazaban a Dios, hicieron todo tipo de cosas. Al final Dios les envió al exilio y aparentemente el pacto se rompió. Así que esto es lo que temen algunos de los escritores bíblicos, el pacto. Dios rechazó a su pueblo. ¿Qué sucedió? Luego viene Jeremías en el capítulo 31, dice que no deben de temer, porque Dios hará un nuevo pacto. Dios renovaría el pacto con su pueblo. Y para entender qué es este nuevo pacto, debemos ir al Nuevo Testamento. Y por eso también necesitamos el Nuevo Testamento. Así que en el Nuevo Testamento está muy claro que el nuevo pacto que Dios hace con su pueblo, que de alguna manera no diría que reemplaza al antiguo, pero cumple el antiguo pacto, es decir, el pacto con Abraham y otros, o el pacto en el Sinaí. Ese pacto con Cristo es el nuevo pacto. Y Jesús mismo, cuando instruyó a sus discípulos para celebrar la Santa Cena, dijo: esta es la sangre de mi pacto, esta es la sangre del pacto. Entonces, Jesús hizo el pacto, es decir, ratificó el pacto. Pero para ser parte de este pacto, de este nuevo pacto, que es el que se hace cumplir hoy, debemos estar apegados a Jesucristo. Entonces, ese es el punto. No se puede decir que una entidad, una nación, un grupo étnico está bajo ese pacto. Cualquier nación puede estar bajo ese pacto. Y ese pacto está abierto a los judíos, a los israelitas o a los árabes o a cualquiera que acepte a Jesús. Y Jesús, por cierto, es judío. Jesús fue judío y pensamos que sigue siendo judío porque continúa. Cuando ascendió al cielo, retuvo su naturaleza humana, así que él continúa de esa manera. Entonces ese pacto se hace cumplir con él, pero se hace cumplir, es válido hoy a través de Jesucristo. Así que judíos y gentiles que se unen a Jesucristo están bajo el nuevo pacto. El pacto se aplica a ellos. No debemos decir, bueno, Dios hizo un pacto con Abraham en el pasado de la tierra de Israel y ahora por lo tanto debemos encontrar en la nación de Israel de hoy razones teológicas, ya sabes, para algún tipo de cumplimiento profético en Tierra Santa. Yo diría que esta no es la mejor hermenéutica bíblica cuando interpretamos los textos hoy. Porque lo que Jesús ha prometido a su pueblo en el nuevo pacto es más que una extensión de tierra en Oriente Medio. Porque Jesús prometió el mundo entero. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, ese será el cumplimiento final del pacto. Porque dice que Dios estará con ellos y que será el pueblo de Dios. Este es el tabernáculo de Dios con el hombre. Esa es la nueva Jerusalén, que significa que todas las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ahora encuentran su plenitud en la nueva Jerusalén, en el pueblo de Dios reunido alrededor de Jesús. Y esto no se limita a un trozo de tierra en el Oriente Medio, sino que abarca el mundo entero. Así que creo que esta es la mejor manera de entender el pacto. ¿Ha rechazado Dios a los judíos y los ha sustituido por la iglesia? Sí, lo hemos mencionado brevemente y eso es un tema muy debatido. Lo fue en el pasado, probablemente hoy no tanto. Creo que es cuestión de utilizar correctamente el idioma. Entonces, no debemos decir que Dios rechazó al pueblo judío. Dios no rechazó al pueblo judío. El pueblo judío tenía todos los privilegios de los pactos. Conocen la Biblia mucho más que probablemente muchas otras personas. Así que, en cierto modo, tienen aún más ventajas en comparación con otras personas. Entonces, Dios no los rechazó, pero Dios los invitó a unirse al verdadero Rey de Israel, el verdadero descendiente de David, Jesucristo. Cuando un judío o cualquier persona de otra etnia se une a Jesucristo, esa persona se convierte en hijo de Abraham. En hijo de Abraham. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos. Entonces, ¿qué define a un descendiente de Abraham? Lo que define a un verdadero
judío no es la sangre étnica, no es el origen étnico, sino seguir a Jesucristo. Aquellos que siguen a Jesucristo y aceptan a Jesús por fe, estos son los verdaderos descendientes de Abraham. Así que en resumen, nunca diría que Dios rechazó al pueblo judío. Dios abraza a todo aquel que lo acepta, que acepta a Jesús como su Salvador personal. Gracias, Dr. Brasil, y gracias por seguir con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.